una escuela a otra, de una carrera a otra, ¿sí? Aunque muchas veces es porque no le ponen nada de ganas y los corren. Entonces luego dicen que no les gusta. Pero los que sanamente cambian de una escuela por intereses, ¿sí? Hay que aprovechar y abreviar eso. Buscar esa vocación real, ¿no? ¿Y cuál es la mejor escuela? Pues ahorita hay muchas deficiencias en ese sentido. Y aplica, les decía yo a los plebes, ¿no? En mis tiempos, sí, el TEC se consideraba muy buena escuela. Tanto así que si salían 40 egresados, su bolsa de trabajo tenía 200, 300 solicitudes de empleo para esos egresados. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, pero estás hablando de particular de ella, ¿no? Ahí es cuando cosechas los esfuerzos personales, ¿sí? Pero en este caso todas las carreras, incluso ustedes como técnicos profesionales, deben de realizar prácticas. Desgraciadamente muy deformado y muy alejado de la realidad por las palancas, por la ineficiencia de quienes se encargan de administrar en las escuelas eso, por la cultura que bueno, por la idiosincrasia, ¿sí? Que se les impone a ustedes. Cultura es lo que nos forma y nos hace ser mejor. Ya eso ya lo dijimos en el resumen pasado, ¿sí? Y deforman el sentido de las prácticas a un simple papel. Lo mismo está pasando en las profesionales, ¿sí? Es por eso que la educación deja mucho que desear hoy en día. Y son opciones que ustedes tienen que analizar a la hora de escoger una escuela, ¿no? En aquellos tiempos, pues el prestigio de la escuela hablaba por sus egresados, de tal manera que se daban el lujo de escoger al que quisiera irse con ellos, porque de 40 egresados había 200, 300 solicitudes, cada egresado tenía dos, tres, podría tener dos o tres opciones a dónde irse. Y si era el último a escoger, en escoger, pues le iban a quedar 100 opciones, ¿no? Esa es la diferencia entre el prestigio de una escuela y el prestigio personal. Muy honroso el caso de tu prima, ¿sí? Son cosas que tenemos que ver al escoger una carrera. Independientemente de nuestros esfuerzos, porque si nuestro esfuerzo es bueno, el que lo respalde una buena escuela significa que nuestro esfuerzo, ¿sí? Va a valer ese trabajo que realicemos. Muy bien, Martínez. Sí, muchas gracias. Anótese. Heredia, doble, mi niño. Los primeros siempre tienen doble, ya saben. Yo leí el cuento Los 100 días del plebeyo y ya Ese ya lo pregunté mis comentaron la vez puntos. pasada, ¿no? Según yo no, A ver, chequese, según yo ya. por eso lo había escogido. Chéquele, chéquele.
y ahorita vuelve a participar. Lindoro, Pues una de las que más me gustó, según las que estuve leyendo, fue la del soldado amigo, que nos narra de que un soldado volviendo de combate va con su teniente y le dice que su amigo no había regresado y que si le da permiso para ir a buscarlo. El teniente se negó, pues prácticamente era imposible que hubiera sobrevivido y no tenía sentido arriesgar la vida por un cadáver. El soldado, aún sin el permiso, más tarde fue a buscar a su amigo. Unos días después regresó herido mortalmente y con el cadáver de su amigo. Entonces el teniente, muy enojado, le dice: ¿valió la pena regresar por un cadáver? Y el soldado le dice: sí, porque cuando llegué mi amigo seguía vivo y me dijo que estaba seguro de que vendría por él. Y la muy bien. historia me gustó porque, aunque suena muy infantil, yo siempre he tenido en mucha estima a mis amigos. Siempre he considerado que son de lo más importante que existe. Sin amigos uno no es nada. Y no digo conocidos, digo verdaderos amigos. Un amigo que en verdad está dispuesto a sacrificar algo por ti y tú estás dispuesto a sacrificar algo por él. Buena forma de pensar. ¿Qué moraleja nos deja? Nos deja que un verdadero amigo no es el que está siempre ahí no estás, no, que está siempre con nosotros, incluso en los momentos más difíciles, y que están dispuestos a arriesgarse por nosotros. Muy bien. Un amigo construye, ¿sí? Sí, Al igual que la cultura es aquello que nos hace mejor, la amistad es aquello que nos hace mejor también. Muy diferente a la complicidad, ¿no? Aquel que los quiere a ustedes para baquetonear, aquel que los quiere a ustedes para irse de juerga, de pinta, ¿sí? Dejando atrás sus obligaciones, ese no es amigo, ese es cómplice. Y hay que saberlo diferenciar. Ahora, esta historia se presta un poquito para la polémica, ¿no? ¿Ustedes creen que un verdadero amigo hubiera querido que el otro regresara a morir también? El que ya estaba perdido, herido, ¿sí? Siendo verdadero amigo, hubiera querido Profesor, que el otro se sacrificara, aunque a ver, fuera para escuchar sus últimas palabras. pienso pues yo que, realmente bueno, la, la historia nunca nos deja claro que otra persona quisiera o no quisiera, simplemente estaba seguro que su amigo vendría. No en ningún momento explica que fuera y Es parte realmente de la polémica de la historia, ¿no? Pero ustedes como buenos amigos, sabiéndose heridos en el campo, ¿hubieran querido que su amigo regresara por ustedes para morir? No, Mm. profe, lo que, Sí, la no, historia lo dice. no, Ya sí, el sí otro, nos, el se soldado me que fue a olvidó pegar. buscarlo regresó mortalmente herido con el cadáver de su amigo, pero dice que valió la pena porque aún lo encontró profe, para sus últimas palabras. profe, ¿le puedo decir algo? ¿No se me escucha? ¿No me escuchan? No, le pregunto yo, que si no me... Ah, te escuchamos, sí. Ah, que básicamente estando en el lugar del el soldado herido, yo no pensando como tal de que un compañero venga nada más por mí, sino de que tal vez estaría manteniendo la esperanza, pensando en que podría suceder que, no sé, un escuadrón o alguien pasara por mí, o cuando menos por lo que hacen mucho en el ejército es por las placas que traen. Esa es una realidad, ¿no? Sí, Como cualquier elemento de una milicia, esperas que tu ejército te respalde. sí, pero no, pero como un amigo, pensando también en otro amigo, supongo que la primera reacción sería así de tener la esperanza de, oh, pueden venir a salvarme, pero sí, ya uno piensa más por el bien de su amigo, pues sí, Es una situación esperaría muy que se compleja y como les resguarden. digo, es parte de la polémica a la que se presta la historia, ¿no? Sí, en un momento de esos es muy difícil escoger o decidir cuáles son tus pensamientos, sobre todo el que está herido, ¿no?
y ya ve la muerte cerca. Es parte de la polémica de la historia, ¿sí? Y es parte de lo que tratamos de hacer nosotros, el razonar las diferentes situaciones, ¿sí? Y valorar, porque todos queremos que los demás sean amigos de nosotros. La pregunta es, ¿nosotros somos amigos de los demás? Y les repito, no se trata de ser cómplices, ¿no? O de ser abusados por otra persona, ¿sí? Yo me robé la caja de chocolates, pero hay de ti que le digas a alguien porque eres mi amigo. Esa no es amistad, es complicidad, ¿sí? Y si los están coaccionando, es abuso. Obviamente no me refiero a algo tan sencillo como una travesura de los chocolates, ¿no? Sino a situaciones donde creer que la amistad es eso es un error. La amistad, así como el concepto de cultura, es aquello que nos construye, que nos lleva a ganar, que nos lleva a hacer equipos, que nos lleva a construir, ¿sí? Eso es una amistad. Aquello que nos destruye, que nos lleva a hacer cosas indebidas, sí, que nos desvía del camino del crecimiento, eso es complicidad. Y si nos forzan a hacerlo, sí, aparte puede ser, sí, abuso. Entonces aquí el concepto es entender realmente qué es una amistad, ¿sí? Y en esa situación de sacrificio, entender, sí, que el propio sacrificio no tiene que ser el sacrificio de otra persona más. ¿De acuerdo? Aprovecho para adelantarles algo, ¿no? ¿Qué es un riesgo? ¿Será lo mismo que ustedes entren a una casa en llamas o que lo haga un bombero? Y su riesgo es menor. Sí, al estar preparados, pues ellos ya saben qué hacer y uno pues no tiene los mismos conocimientos. El factor riesgo es la capacidad o la incapacidad para enfrentar una situación, ¿sí? Y obviamente las condiciones, ¿no? Si el edificio está en llamas y se está desplomando, pues obviamente apenas Superman. Pero si nos referimos a unas condiciones viables, sí, el riesgo está en la medida en la que nosotros estemos preparados. Pero eso es comentario para otra historia. Escuchemos a Heredia. Anótese el Lindoro. Ya pregunté con mis compañeros si este cuento no lo habíamos leído en este grupo. En este grupo no. Bueno, pues le damos chance. Ok, se los voy a Lo voy leer. a revisar, que va a no lo he ver. leído. Sí, revisen. A ver. Una princesa estaba buscando ser desposada. Pretendientes de todas clases sociales se acercaban a ella a darle todo tipo de obsequios. Uno de los jóvenes era un plebeyo. Las únicas riquezas con las que contaba era su amor y su perseverancia. Este le dijo a la princesa que le ofrecía un sacrificio como prueba de amor: estar 100 días sentado bajo su ventana sin más ropa de la que tenía y sin alimentos. Y la princesa aceptó. El plebeyo había soportado el sol, los vientos, la nieve, sin desfallecer en ningún momento. A veces la silueta de la princesa se reflejaba por las cortinas de la ventana, que era la recompensa que tenía el plebeyo. En el día 99, todos los del pueblo se encontraban animando a quien sería el próximo rey. Pero al faltar una hora para cumplir el plazo, el joven se levantó y se fue. Semanas después, caminando por las calles, un niño se acercó a preguntarle que si qué había ocurrido y que si por qué había desaprovechado esa oportunidad. El plebeyo, con lágrimas en los ojos, le contestó que la princesa nunca se preocupó en ahorrarle ningún sufrimiento y que por lo tanto no merecía su amor. Y la moraleja es que cuando estás dispuesto a dar lo mejor de nosotros mismos
digamos, como prueba de afecto, con cualquier esfuerzo que tú hagas, pues mereces como que una recompensa o que las personas se merezcan el amor que tú les das. ¿Y está de También acuerdo usted decía, con esa moraleja? mire, es que yo yo me puse en los dos puntos de vista cuando lo leí. Por ejemplo, yo siendo el plebeyo, pues obviamente inconscientemente también esperas que lo que tú das se te regrese, pues. Pero yo siendo el plebeyo, siento que yo no me hubiera ido, porque fue algo que yo le dije a ella que iba a hacer y que lo iba a cumplir, pues. O sea, yo le di mi palabra de que ese iba a ser mi sacrificio. Y tal vez Estoy desde de el acuerdo con punto de usted. vista de la princesa, ella también estaba esperando que él cumpliera su palabra, pues, para desposarla, si eso fue el trato que ellos hicieron. Ahí estoy Pero de acuerdo con usted en esa parte. yo también siendo la princesa, pues no sé, tal vez sí le hubiera ayudado en algo que él necesitara por el sacrificio que él estaba haciendo, pero pues ya depende de él. Bueno, pero ahí, sí, como dice usted, el compromiso fue 100 días. ¿Qué esperaba la princesa? Sí, Y que es los la cumpliera. princesa. Sí, yo también Además, la historia pensaba dice eso. que ya como pasaban los días y ella se convencía realmente de que no era pura lengua el amigo, sí, ya se asomaba al balcón y le echaba sus miraditas y sus Sí, saludaditas, ¿no? Eso es apoyo. Pero obviamente es una historia para la polémica, ¿no? Si no hubiera cumplido los 100 días y ella se los hubiera No, quitado, pues profe. él era falto a su palabra. Creo que a lo de que se asomaba su silueta por las cortinas era de que la princesa no le daba ni por asomarse, o sea, que su sombra a veces ahí se miraba en las cortinas, no le daba ni por asomarse la Pero señora ahí. estamos hablando de la época romántica, mi niño, ¿sí? Pues decía las El que sombras se en viera sus la cortinas sombra en las cortinas ya era de escándalo. para él, pero pues la princesa como No, tal no, no tenía para interés en la asomarse. época. Ah. Acuérdate que si se le llegaba a ver tantito tobillo a una muchacha, es como si anduviese en cueros. Entonces, el que se viera la sombra de la princesa asomarse al balcón para ver al plebeyo, ¿sí? Él. Hay que ver las historias también con perspectiva de tiempo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es una historia para la polémica, ¿no? A fin de cuentas, lo que estaba ganando el muchacho era el reino completo, no era cualquier cosa. Y los reinos, ¿sí? ¿Qué tipo de gobernantes quieren? que tenga palabra. Que tenga palabra, honor. Sí, desgraciadamente hoy en día, sí, o- obviamente escogemos gobernantes en funciones de mitotes. Hemos perdido la capacidad para evaluar realmente lo que debe tener un liderazgo de ese tipo, ¿no? Pero en aquellos tiempos, imagínate, no me sacó la lengua, ya no quiero nada. Y los otros armados y en guerra, y muchas cosas más, ¿no? Hoy en día, pues a lo mejor en el Face hubieran estado diciéndole, pobrecito, hazle caso. Pero hay que ver las diferentes épocas. Y obviamente volvemos a lo mismo, es una historia para la polémica. Pero vamos a ver qué nos dice Hernández. Hola, buenas. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. ¿Quiere que le diga sobre lo de la princesa o que le lea? Pues a ver, opina de la princesa, porque tú hubieras hecho los 100 días. No, pues ya sí, profe. Estoy bien mandil. Mm, ¿Cómo sabe? ¿eh? No, pues sí, pues yo lo hubiera cumplido porque ya lo me iba y le decía, no, pues no me valoraste. Pero lo hubiera hecho.
Si ya nos aventamos un año de Oquis, que son 100 días, muchacho. No, pues es que no tenía chiste ya irse. Estaba mejor la historia si se quedaban los 100 días. Oye, Hernández, y si ya nos pasamos todo un año entero sin hacer nada, como quiera nos pasamos 100 días allá afuera esperando a la princesa. Que por chocolatito el año con usted, profe. Chocolatito. Bueno, ¿cuál es tu historia? Ándale. Mire, el del árbol de manzanas. ¿Verdad que no lo hemos leído? Mm, ¿Me vas a decir que en este grupo no? Todos, no. Yo recuerdo que no. A ver, pues, platícatelo. Oye, se nos cierra el tiempo, ahorita los veo. No, mire, se lo leo más rápido. Ya se acabó. ¡Oh! Un niño tenía un gran árbol de manzanas, al cual quería mucho. Todos los días jugaba a escalarlo, comía de sus frutos y se recostaba en él a tomar una siesta. Con el paso del tiempo, el niño dejó de ir. Un día regresó y le dijo al árbol que ahora quería jugar con juguetes, pero no tenía dinero para comprarlos. El árbol le sugirió cortar todas sus manzanas y venderlas. Tiempo después, el niño, que era ya un adulto, le dijo al árbol que ahora necesitaba una casa para su esposa e hijos. El árbol le dijo que cortara todas sus ramas para construirla, y al hacerlo, se fue. En un verano, el adulto volvió y le dijo al árbol que estaba triste por envejecer y que necesitaba un bote para navegar y descansar. El árbol le ofreció su tronco, y el hombre, sin pensarlo, lo cortó. Años después, el hombre, que se había hecho un anciano, volvió, y antes de que hablara, el árbol le dijo que ya no le quedaba nada que ofrecerle. El anciano le contestó que este tampoco tenía nada que pedirle, que solo necesitaba un lugar para descansar. Entonces, Moraleja. moraleja. Pues, esto es bueno, el árbol nos amamos cuando los dejamos solos, regresamos cuando los necesitamos, o cuando estamos en problemas. No importa lo que sea, si están ahí para darnos lo que puedan y somos felices. Usted pensar que muchas veces es un cruel con el árbol, pero no es así. No es así como tratamos a veces los padres. La ley, profe. La ley. A ver cómo estuvo esa Hablo de la moraleja. última parte de moraleja. No soy. Los que somos nuestros padres, eran una realidad. de No las paso, cosas. No es tan fácil. Obviamente es vida, ¿no? Regresar a a fertilizar el árbol o a regresar a hacerse de él. La pregunta es, ¿quién quiere ver? Y nomás ¿qué hago yo para hacer eso que quiero? Soy el que va a regresar, sí, a regar el árbol. Obviamente no vamos a cobijar en su sombra, sí, y es parte de la convivencia, es parte del construir. O voy a ser el que se va a acabar el árbol y dejó sin fruta a los niños, por ejemplo. Hay un refrán que dice, ¿no?
hijo de comerciante príncipe, hijo de príncipe mendigo. ¿Qué querrá decir Hernández? No, no lo entendí. A ver, dígame usted. Hijo de comerciante príncipe, hijo de príncipe mendigo. Profe, ¿no es la frase que dice, hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles? Va asociado. El comerciante le da todo a su hijo y lo tiene como príncipe. ¿Sí? Obviamente un príncipe mal visto, ¿no? Un príncipe baquetón que no conoce de nada. Se muere el comerciante y ¿de dónde saca dinero el príncipe? De lo que le quedó de la herencia. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué le va a dejar al hijo del príncipe? ¿Y qué le va a enseñar, no? Nada. Bueno, el príncipe se acaba el dinero que le dejaron, no aprendió a trabajar. Sí. El nieto del comerciante, pues va a ser el mendigo. Va a regresar a la pobreza. Eso dice el refrán, ¿no? Lo mismo podemos ver con el pobre arbolito este. Que de cierta forma, una vida bien llevada, pues no le vamos a terminar pagar padres, ¿no? Porque acuérdense que también hay padres, sí, que dejan mucho que desear. Y pues no es por agraviar, ¿no? Pero en estos tiempos vemos cada cosa, sí, porque nada más quieren andar de juerga a los padres. Y ni el papá ni la mamá quieren saber del pobre plebe. ¿Qué más vemos ahí? Porque yo creo que todos los puntos me los voy a poner yo. Ustedes son los que deben de ver los distintos puntos de la historia. ¿Con qué derechos, señor profe? ¿Cómo? ¿Con qué derechos se da puntos si yo le leí? Bueno, no a mi niño, puntos por leer. Te estoy poniendo puntos por sonar y pensar. Dale pues. No sé, porque los pobrecitos mis papás, ¿no? Pensé si los trataba así, pues ya los trato más bonito. ¿El segundo que leíste o qué? Sí, ya. Bueno, cariño, ¿qué hacemos? Bueno, no nos digas, no debe de estar versión tuya. ¿Qué forma quieres que? Este año me volvió todo lo que me dijo. ¿Cuántos años? 17. Ay, ¿qué más gastar? Pues, ya que me vaya a la casa, pues. Uy, niño. Usted sí le devolvió, ¿verdad? 35. ¿Usted qué? Es lo que pueda bien. ¿Para qué? Después, si ya no grande. Cada que retires es más viejo. No, aún sí. Así tienes que ser más punta, muchacho. Bueno, pues. Dale, pues, Tenaim. Romero. Hola, Escúchanos tarde. Antes. Eres, Ándale, echa el tiempo. Bueno, la carracía, ¿la han leído? Ya la leyeron. Y un día, Esa me pica, no. la festividad, antes de más, un grupo de gente reunieron a una ciudad. Esa ya la leyó Jimena la otra vez. Ok, otro. Quemar las naves. ¿Profe? Léela. Ahorita te decimos si está o no. Por ahí del año 335 a.C., en la costa de Fenicia, Alejandro Magno, al desembarcar con su ejército, vio que el ejército enemigo era 3 veces más grande, lo que bajó la fe de su armada y lo que le hizo a dar la orden de que los vagos, para que la única forma de volver sea venciendo a sus enemigos, para ver a sus familias de nuevo, lo que les dio la furia a su ejército para ganar la batalla. Y ese día, Alejandro Magno y su ejército ganaron la batalla. Y moraleja. La moraleja. Los mejores hombres no son aquellos que han esperado la oportunidad, sino los que han buscado y aprovechado el tiempo, los que han asediado, los que han conquistado. Perdón, no entendí la última parte.
dice, pues los que han asediado, los que han conquistado. Sino, o sea, los que han buscado, pues, sus oportunidades y no solo esperado por ellas. Eso dice el libro en la moraleja. ¿Tú qué dices? Por eso es lo que yo le digo, de que es la gente que ha buscado sus oportunidades y no quienes lo han esperado, nada más. El libro dice asediado y conquistado. Bueno, pero nada más traduciste los sinónimos. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que, Tú hubieras aunque la estado enojado en estos tiempos, hubieras estado enojado porque te quemaron el Sí. barco y no te dieron chance de escapar. que aunque la decisión fue drástica, la que tomó Alejandro Magno, fue una, una buena forma de darles a su ejército pues lo que le hacía falta. O sea, te vas a morir, pelea o te mueres. Entonces, usó la naturaleza humana para darles ahí la furia de que peleen o pues, no, se mueren ya. Y básicamente es eso. Ya. Y ya, profe. ¿Qué más quieren? Bueno, ustedes escogieron la historia que iban a participar. Quiere decir que vieron algo interesante ahí, una forma de entender lo que está sucediendo y cómo te puede servir. Pues que no hay que rendirse, que aunque el enemigo sea 3 veces o más grande que uno, no hay que rendirse, hay que seguir buscar la forma de lograrlo, profe. El chiste es tener algo que lo motive para lograr sus objetivos. Como le hizo Alejandro Magno quemando los barcos. ¿Para ti qué es la motivación? Pues la motivación es terminar la prepa, a corto plazo, mediano plazo, pues terminar universidad, largo plazo ya una Bueno, estabilidad. esas son profe. metas. ¿Qué te Pues sí. motivan? Me motiva mi familia, mi novia, ¿Y mi si cortas perro. con la novia? Mi perro no me va a cortar. Mm. Ay, ¿estará bueno el sobacazo? ¿Cómo? Tus Pues eso, profe. motivaciones deben de ser tú. También. El profe, mundo no es también. el que te motiva, el que te motiva eres tú. Esa va de cajón, profe, por eso no la dije. Tú qué buscas, tú qué esperas, tú qué quieres lograr. ¿Sí? Esa frase de que no me motivan es una forma de justificarnos y de pasarla bien a algunos. La motivación siempre es uno mismo. Yo elijo qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, a dónde quiero llegar. Nosotros somos esa motivación. ¿Sí? Obviamente el señor Carlomagno y obviamente estamos hablando de tiempos muy diferentes, ¿no? 335 antes de Cristo. Ajá. Entonces habría que tener un poquito más de perspectiva de esa época para saber qué forma de pensar tenían las personas, ¿no? Sí. Y de Pues a cómo Carlomagno vivió. se le conoció como un conquistador despiadado, así que Pues sí. hay muchas historias, ¿no? Tendemos a leer, por ejemplo, a ver las del cine que están muy hechas de forma muy conveniente. Tendríamos que leer un poquito más de la historia real o de la historia de quienes investigaron realmente, porque normalmente la historia la escriben los ganadores. Por eso, pues Carlomagno quería que se le conociera como un despiadado. Es un conquistador romano que estuvo al frente por varios años de de los pueblos más guerreros y más fuertes de la historia, profe. Eso. Y lo de despiadado, pues es parte de la mercadotecnia, ¿no? Si viene el más despiadado a conquistarte, pues te tiene que dar miedo, asustarte, correr, etcétera. Y Muy bien. Hay que leer un poquito de la historia si ya tenemos la curiosidad de ver sobre este tema, ¿no? Y de poder conocer un poquito más de lo que sucedió. dos participaciones, profe. Le vamos a dar chance, si ya le dimos chance al Hernández. Vamos.
Oye, el Hernández nada más se puso con una. No, es que ya está Ya voy- implícito. vuelves a participar, Hernández, y listo. Muy bien, Madrid. La historia se llama Zanahorias, huevos y café. Ay, de eso no me acuerdo. A ver, platícatela. Mira, se trata de una hija que se quejaba con su padre acerca de la vida, porque no sabía cómo No seguir creo que haya adelante. eso. Mande, No creo que en estos tiempos exista eso. ¿por qué no? Eh, es, continúa. Bueno, pues se quejaba mucho que porque tenía muchos problemas y no sabía cómo progresar en la vida. Estaba a punto de darse por vencida. Y luego, pues el padre es un chef y llevó a la hija a la cocina. Y el papá puso 3 ollas, las llenó con agua y las puso sobre el fuego fuerte. Cuando estaba hirviendo, echó zanahorias en la primera olla, un par de huevos en la segunda y unos granos de café en la tercera. Luego a los 20 minutos el papá pues le apagó el fuego. Puso las zanahorias en un recipiente, los huevos en otro, coló el café y lo sirvió en una jarra y le dijo a su hija porque estaba muy bueno y tenía un aroma muy rico. Y pues la hija estaba confundida y le preguntó, ¿qué significa esto, papá? Y él le explicó, estos 3 elementos se han enfrentado a la misma adversidad, el agua hirviendo, y cada uno ha reaccionado de forma diferente. La zanahoria fuerte y dura se tornó débil, frágil, fácil de deshacer. El huevo era frágil. La cáscara fina protegía su interior líquido que después de estar en el agua se endureció. Los granos de café transformaron el agua, convirtiéndola en la rica bebida que te reconforta y calienta. Y el papá le preguntó a su hija, ¿qué eres tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿eres zanahoria? ¿Eres un huevo o eres un grano de café? Y la moraleja es que los seres humanos debemos de siempre necesitamos de la adversidad, de los problemas para hacernos más fuertes, para pulir nuestro carácter y así reaccionar de mejor forma a los problemas. ¿Y la moraleja tuya? ¿Esa es? Pues era del libro. Pues yo concuerdo con la del libro. Mm. Entonces andamos mal, mi niño. ¿Por qué? Puedes concordar, pero puedes agregar, puedes ver otro punto de vista. Si nada más estamos viendo uno solo,
Estamos viendo una panorama. ¿Qué más ves en Pues, esa historia? pues sí, yo que con los problemas nos hacen más fuertes. Porque alguien que pues no tiene problemas, que vive así feliz, pues, que nunca le ha pasado nada malo, pues cuando le pase se va a destrozar completamente. Y alguien que ha pasado por problemas lo va a manejar mejor, va a reaccionar de mejor manera ante problemas futuros. Sí, ¿Solamente porque podrá ganar de mejor manera? pues sí, alguien que ha sufrido, Pusimos el ejemplo de un bombero. Quiere decir que si el bombero puede tener red, pues sí, pues el bombero ha pasado por varios incendios, se ha forjado de conocimiento y de carácter, así que ahora puede pasar por más incendios más fáciles, de una manera más fácil. bueno, te repito, estamos dejando de ver parte del panorama. ¿Qué te falta ver ahí? Mm, Recuerden que no leemos las historias solamente para como un rato de perder el tiempo. Estamos viendo las historias para ver cómo vamos a forjar nuestro propio futuro. ¿Qué estamos dejando de ver? ¿Qué estás dejando de ver ahí? mm, pues Los demás del cómo, también. ¿Qué está faltando ahí qué estamos dejando de ver en esta parte de la historia? La pregunta es para todos. del cómo reaccionamos a los problemas. ¿En qué sentido? Pues, pues en base a nuestra experiencia o aprendizaje, Dijiste una palabra clave, aprendizaje. Experiencia puede ser parte de ese sufrimiento. Y digo parte porque la experiencia la pueden construir ustedes también. No nada más el destino o la oportunidad. ¿Qué ves en esa parte de aprendizaje? pues aprendemos de las experiencias. Las experiencias las construimos y de ellas sacamos el aprendizaje. ¿Lo que hizo el padre era una experiencia o una enseñanza? Era una enseñanza, ¿El resultado de la muchacha qué fue? aprendizaje ¿Y sobre qué fue ese aprendizaje? sobre, pues sobre lo mismo, sobre cómo reaccionar a los problemas. Y de la De ahí forma en la que aprendió. ve, la forma en la que ve lo que le sucede. Puede verlo como un castigo o lo puede ver como una oportunidad de aprender. Sí,
Si a ustedes les ponen en matemáticas un problema difícil de resolver, lo primero que dicen es que qué malo el maestro, ¿verdad? A veces. Diría que el 99% de las veces. La historia se refiere a cómo tratamos las cosas difíciles de hacer, ¿sí? Sobre todo en nuestro tiempo. No nos echan a los tigres a que corramos a ver si nos alcanzan o nosotros los matamos a ellos. La forma en la que vemos la vida es la manera en la que tratamos las oportunidades que se nos presentan, la manera en la que las resolvemos. Huimos de cualquier problema a la primera que se nos hace difícil, o lo enfrentamos y lo resolvemos y por lo tanto aprendemos. Esa es la parte que trata esta historia, cómo vemos ese día a día y qué es lo que decimos que es difícil, qué decimos que es fácil y cómo resolvemos cada una de esas situaciones. El que tomó el problema de matemáticas, sí, sufrió, entre comillas, resolviéndolo, adquirió una experiencia. Pudo ponerse a llorar y decir que era imposible, que estaba muy estresado, o pudo ponerse a resolverlo, investigar, tratar y hacer ejercicios similares para adquirir la habilidad. Igual para cada uno de los ambientes que tenemos. Si estoy cambiando un foco, ¿sí? Puede ser muy difícil si me trepé en una silla encima de una bandeja y etcétera. Es una forma dura de adquirir experiencia porque tarde o temprano va a ser un accidente. Pero si busqué los elementos que me permitan tener seguridad en base, sí, a la experiencia en conocimiento que he adquirido, lo puedo hacer con seguridad. Para empezar sabiendo un poco de electricidad. Y así cada situación de nuestra vida. Corren de los problemas difíciles, quedamos como la zanahoria. Nos amargamos, quedamos como el huevo duro ahí. Golpeado por el problema, ¿sí? Odiando la experiencia que nos dio. O nos convertimos en el grano de café, ¿sí? Y somos parte de lo que nos rodea. Y como parte de lo que nos rodea, lo construimos. Tantos puntos que te perdiste, muchacho. Y los demás también. Muy bien, muchísimas gracias, Madrid. No, profe, no diga eso. Entonces, Todo lo que yo estoy diciendo son puntos que ustedes debieron de haber ganado. Y faltan muchos, las historias dan para mucho más que ver. entonces me pongo doble. Doble porque a fin de cuentas sí dijiste 2 que 3 cosillas. Pero pudieron ser Entonces, como no. 10. Sí, ya para la otra. Martínez solo hay uno, profe. ¿Qué quiere decir eso? No sean igualados. Martínez le echa ganas. Hasta en el reconocer está la honradez, la humildad, el honor, mis niños. Reconozcan para construir. Porque cuando no reconocemos en los demás, tampoco lo hacemos en nosotros mismos. Romero, Madrid. Al que no baje la mano, ya sabes, Samuel, no le pongas ni un punto. Y ponle nota ahí para que luego no aleguen que por qué no se los pusieron. Almada. Está, profe. Ya la bajé, profe, no se me espine. Bueno, No, profe, yo no, buenas. que te vas a espinar eres tú cuando no tenga las participaciones. Almada. Buenas. Buenas tardes, díganos. Yo le vengo a leer una historia muy bonita que me gustó mucho. Se llama Imaginar Soluciones. A ver. ¿Sí me deja leérsela? Bueno. Bueno, puedo empezar. Pero el punto no es por leer, ¿no? Sí, ya sé que no, profe. Luego le aviento mi reflexión. Me va a gustar mucho. Ándele pues. Bueno. Aproveche el tiempo.
En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobre una laguna congelada. De repente, el hielo se rompió, y uno de ellos cayó al agua. El otro cogió una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo me hizo posible que haya podido quebrar con la piedra y sus manos secas. En el instante apareció un abuelo y con una sonrisa dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Le preguntaron. No había nadie a su alrededor para decir lo que no podía hacerlo. Einstein dijo, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Bueno, ese fue el cuento, le digo que me pareció muy bonito. Y mi reflexión fue que esta historia se asemeja mucho a las acciones que tomamos nosotros en la vida referente a lo que queremos hacer. Pues muchas veces nos cohibimos y nos da miedo hacer alguna cosa por las opiniones que tienen los demás acerca de nosotros, por las típicos que te dicen de que, ay, no puedes hacerlo, es muy difícil, o que simplemente no te alientan a lograr algo. Te limitan mucho al hacer las acciones simplemente porque o ellos no pudieron o a ellos no les parece fácil lograrlo. Pero cuando uno tiene la motivación, uno puede hacerlo. ¿Y entonces fue culpa de los demás o fue culpa del plebe? No, pues no fue culpa de nadie, simplemente es de que el chamaquillo logró salvar a su amigo porque él tenía las ganas, él confiaba en él para poder lograrlo y nadie le dijo el típico de que, ay, no, no puedes ni lo intentes. Y por eso mismo fue que logró salvarlo. Bien, ¿qué más? Y pues, ¿qué más quiere, bro? Yo nada, mi niño. Estas pláticas son para ustedes. Yo ya estoy Pues, viejo. ¿Quiénes tienen el futuro? Ustedes. todos, papá, todos ¿Quiénes tenemos deben un futuro. de tomar decisiones? Ustedes. ¿Quiénes deben de ver la vida para ganar? Ustedes. ¿Qué más ve? Pues que simplemente no hay que limitarnos por lo que los demás piensen o los demás crean que somos capaces de hacer. Hay que confiar en uno mismo y así llenarnos de fuerza nosotros para poder lograrlo, porque al fin y al cabo el que se beneficia es uno. Entonces todo será cuestión de fe. Pues no, obviamente hay que tener esfuerzo, hay que aprender, hay que buscar diferentes puntos de vista y hay que buscar el mejor modo de hacerlo sin dañar a alguien más. Mm. Y a fin de cuentas la palabra clave es hacer. Pues claro que sí. Mm. Hacer, porque si no hacemos, todos son mitotes nada más. Muy bien, Claro anótese. que pues, ¿Alguien todos, tiene todos, algo todos. más de la historia? Cuando estamos en el grupo de avanzados, hay un punto de los primeros que tratamos de trabajar, se llama adrenalina. La adrenalina es una forma de energía en su cuerpo, pero dependiendo de las decisiones que ustedes tomen, sí, esa adrenalina sirve como energía para la fuerza para resolver una situación. Nos alerta, nos vitamina, nos fortalece. Pero esa misma adrenalina, dependiendo de las decisiones que tomemos, es veneno y se convierte en algo llamado estrés. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación, debemos de trabajar en la manera en la que estamos administrando esa adrenalina, a nuestro perjuicio o en nuestro bien. Eso no se hace, dígame.
Es muy similar, tiene adrenalina, el estrés, eso tenemos. Cuando bajamos avanzados con adrenalina, hablamos de la manera en la que cambiamos la manera de ver. Por eso que los sonidos con culturales. ¿Ustedes creen que eso genera cualquier cosa? Eso se aprende. Eso se aprende y es parte de la forma en la que trabajamos. Ese entrenamiento, ¿sí? Precisamente este tronco. Y la manera que está viendo la forma de administrar ese estrés y convertirlo en energía, ¿sí? O motivación, si lo quiere ver en términos espirituales, ¿sí? Hasta que llegamos a un momento en que dejas siquiera ponerle nombre. Nunca se extrae energía, nunca sobra, ¿sí? En ese momento adquieres lucidez, en ese momento adquieres ganas de trabajar, en ese momento adquieres esfuerzo, ¿sí? Nada más es el querer, sino es cómo lo vas haciendo. Y en la manera que lo entiendes, pierdes el estrés y ganas, ¿sí? En habilidades. Habilidades que te ayudan a resolver esas situaciones de manera cómoda y natural. Es de las primeras cosas que tratamos cuando estamos en el grupo avanzado, ¿sí? Que ya ahorita hay 3 años involuntarios, ¿no? No sé si de ustedes salga alguno. Nunca los escojo yo. Esa es una decisión que se escoge, que toma cada uno de los que ingresan a ese grupo. Porque la decisión de ser es personal. Pero bueno, esa es la adrenalina. Esa es esa energía que llevó al muchacho a romper el hielo, ¿sí? Porque ni siquiera tuvo conciencia de estar estresado o ni siquiera tuvo lugar para llegar al pánico, sino solamente tomó esa energía y la construyó, ¿sí? En esfuerzo, energía física para romper ese hielo. Igual esa energía, esa adrenalina pudo haberlo convertido en un momento de pánico, ¿sí? Y derrumbarse. Es la misma energía que se necesita para una cosa o para la otra. Igual en nuestras vidas. ¿Algo más que nos quieres decir? Muy bien. Medina, ¿Me escucho? fuerte y claro. Bien. El de la ranita sorda, no sé si ya la hemos comentado. Parecida a la que estamos platicando, pero me parece que sí. Ya lo leí yo. ¿De metas? A ver, tica. La empezaba a leer. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza un solo vuelo. Nada camina la es falso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar mucha tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad, ni llega a un puerto sin remar muchas veces. Nadie siente sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus deseos. Nadie hace obras sin martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí mismo. Nadie llega a la otra orilla sin haber hecho puentes para pasar. Nadie deja el alma lustrosa sin un pulimento diario de la vida. Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie conoce su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. Nadie encuentra el pozo del placer hasta caminar por su sed del desierto. Pero nadie deja de llegar cuando se tiene la claridad en un don, el crecimiento de la voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de sí mismo. Nadie deja de arder con fuego dentro sin antes saber lo que es el calor de la amistad. Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone. Si sacas todo lo que tienes y confías en ti, esfuérzate porque lo vas a lograr. Moraleja. Pues, o sea, nadie aquí es perfecto. Todos tenemos que cometer errores para ir aprendiendo de ellos y conocer que estas malas experiencias para saber lo que queremos realmente y poder mejorar y tener un buen conocimiento
de lo que queremos. La dejé de escuchar. Pues, Queremos fue lo último que escuché. pues no sé cómo terminé esa frase, pero en pocas palabras eso, tenemos que eh, encontrar con cosas que nos disgustan, saber qué es lo que queremos, Ocupamos cosas que no nos gustan para poder evitar. conocer y vivir qué es lo que experimentar cosas malas. ¿Tenemos que sufrir para poder avanzar o qué? No No entiendo bien la necesariamente sufrir, o sea, mediante vamos a avanzar cometiendo los errores y nos damos cuenta de nuestras debilidades y cosas, experiencias malas que vivimos, pues trata de mejorar para no volver a pasar por esas experiencias y conocemos más qué es lo que queremos para disfrutarlas. Ajá. ¿Qué me dicen los demás? ¿Puedo participar, profe? Claro que sí. Hay una historia igual que viene en lo de las historias que se llaman metas altas, pero habla también lo mismo. Pero más que nada es más como la desconfianza y mentalidad de las personas. Perdónenme si lo voy a decir, pero es un tema que les da muchísimo a varios veces, ¿no? Lo que pasa es que Pero nada más. es un caso que a varios les pasa aquí, ¿no? Los trabajos, ¿no? Cuando usted al principio de la clase dicen participaciones, cuando compartimos pantalla para poner nuestros trabajos y todo eso, ¿no? Entonces lo que pasa es que muchos no participan porque tienen el miedo de decir, me va a salir mal, no puedo, me va a regañar el profe, no sé, si me pregunta qué voy a decir, no sé, es lo que pasa. No confían en sus, pues, sí, mentalidades o en sus capacidades, ¿no? A veces cuando termina la clase me preguntan, ¿entendiste cómo se hace? ¿Me ayudas a hacerlo? Y yo, pues claro, como pues buena amiga, siempre les digo, claro, sí te ayudo y les explico y pues siempre trato de ayudar para que entiendan y no tengan esa duda, pues si no les vaya mal como que en la clase o en el trabajo, pues. Entonces, siempre trato de darles el consejo, confía más en tus capacidades, porque puede que cuando te animes a participar, puede que resulte ser más bueno que otro o tu trabajo sea muy bueno. A mí al principio eso me pasaba, que por ejemplo en el primer parcial yo no participaba casi porque me daba miedo a usted que me regañara porque estaba mal, o cuando usted me preguntara por qué hiciste eso o por qué lo pusiste, me diga, y yo me quedé callada y no sepa qué contestar, pues. Entonces ahora ya tengo esa confianza de mí misma de participar, porque ya comencé a investigar sobre los temas y estoy más segura de lo que voy a decir, pues. Y es lo mismo que le digo a los demás de sus capacidades, pues arriesguense. Y pues, Bueno, yo le diría, escuchándola, que tienen que confiar más en lo que hacen, porque vea cuál es la solución que usted tuvo. Mi solución, pues yo investigué y mi beneficio fue que ahora tengo una mejor presión. Pasé de un 8.9 y pasé a un 10. Entonces creo que sí te ayuda muchísimo tu confianza. Su cosa empieza de manera en la que construye, en la que hace. Así es. ¿Sí? En la manera en la que usted misma se está construyendo. Ujú. ¿Sí? Puedo tener miedo si no he hecho nada. Yo no me dedico a arañarlo, ¿no? ¿Sí? Sí, ya sé. Es parte del proceso. Está bien si te equivocas porque de ello aprendes. Si se equivoca, sí, a falta de un no se equivoca a falta de ser que debe de hacer. Ujú. ¿Sí? Sí. Equivocar lo que es incorrecto. Es negligencia de parte de nosotros. Equivocar parte de un esfuerzo, de construir un esfuerzo y dar solución a ese error es construirse usted misma. Así es. Niñísimas, niños.
Ya no. Antes los que ya hablaron, o sea, es el se nos todo y aprobamos los minutos. Queda mucha gente que participa. Ahora, sigue.
además de que ya participó, quiere participar más de lo que ya se participa. Bueno, les pongo una realidad, ¿no? Lo primero que tienen que hacer como personas es decidir construirse a ustedes mismos. En ese momento, ¿sí? Hay una frase que dice que el que enseña aprende 2 veces. No puedes limitarte en función de lo que los demás no quieren hacer. Esa es una realidad que tienen que entender para ustedes mismos. Y si quieren ser amigos, también tienen que construirse ustedes mismos antes de poder ayudar a los demás. ¿Sí? Las oportunidades son cosas que tienen que aprovechar cada uno de ustedes individualmente. Podemos darle un empujoncito a los demás, como lo hacemos nosotros los maestros. ¿Sí? No tienes oportunidades diferentes comienzos y diferentes retos. Yo por la lógica lo mismo, pero la materia sí trata de conocer, retraer. Tal vez profe. te entiendo. Yo también fui alumno, mi niño. No es que ya, porque sí me acordé que yo creo que para de casi fue el bien Kimblar. No, sí pienso, bueno, ya tengo las participaciones y Stephen no da total. Entonces, ya me quedo y no es necesario. Nada más puntos. ¿Sí? No es nada que no son los 5 que hacen algo. Tienen que perder el síndrome Bota, ¿sí? Donde nos acostumbramos a que se echan una maja al escuela, ¿sí? En función de cómo con los que seremos cansados. Si alguien es participando más, hay quienes quieren hacerlo, uno es moderador. Y digo, permítame, hay alguien que quiere hacerlo, ¿sí? Y muchas oportunidades. No, nadie las ha hecho. Ustedes. Yo estoy tímido, yo me de hecho ahorita ya que ustedes. Ando, la timidez reto. Y por eso está la perdón, ¿sí? Pero son características que van a la nuestra estación dándose. Estoy viendo a mesa chateando y a gusto. ¿Tú crees que participa? Leo, preocupación. Es parte, entiende arte y el comportamiento de cada uno. Son dice la educación, tienen que trabajar ustedes, emocionarlo, es posible, ¿sí? Y en un mundo donde tienen que un punto del maestro y todo así. Realidad que y esforzarse. ¿Sí? Y si un elemento de su familia hace comparticiones por X o Y, tiene que comenzar con un tipo de esfuerzo, con su tour, con sus formas de ver los problemas. Y cada uno tiene que aprender a manejar para conocer cada quien. Eso es parte de decisión. Y dejar todo el hacer. Yo quiero cansar, el no me dan, prestar, no hacer que tenemos que hacer. Lo que deben de lo que he cruel. Haremos en la clase pasada. Somos nosotros para dar en qué educación, cultura, la medida de mi cambio. Bien. Una forma de saber de abandono. ¿Qué han sido? ¿Cómo han comido? Eso es la educación. Era que yo estoy aprendiendo. Estoy guiando. Si yo que la busque, ¿cuál sería el cambio que debo de lograr? ¿Me escucha? Bueno, es que he venido hablando al principio y quiero preguntar si van a hacer por la siguiente clase que parece. Yo puedo continuar ahorita y continuar en la próxima clase con gusto. Bueno, yo no sé si mis compañeras pues conectados, lo digo, o sea, dar y leer lo que escribí, pero no olvidé darse eso. No, nadie era una niña. El objetivo de tratar de que nosotros entendamos muchas cosas que hemos hecho. Que si nadie no está entre un punto ante la deducción, es a partir de recibir un conocimiento podamos tomar decisión. Así informen hacer cómo actúa parte del proceso de deducción y algo de educación en ello tomamos una decisión. Ese es el objetivo de ética. Los programadores basamos sus habilidades precisamente en cómo decisiones. Ese es un proceso de decisiones. Orientado a las actividades, orientadas a ellas, van a ver un proveedor, tiene que haber por esa lengua de programación. Puede cualquier aprendemos a cualquier género y mecánica, porque ese es el poner son. Mentalidad natal es una fuerza. Así que el ingeniero buscando cómo hacerlo. Una referencia antigua. Cuando el 30% de agua, ¿cómo está? Lleno. Todo lo no. Medio vacío, bro. Está medio vacío. Pues si fueran ingenieros, dirían que ya me usaron un vaso muy grande para tirar agua. O la cantidad de agua que tenías. O la cantidad que tienes. ¿Y si está lleno lo tomó, profe? Sí, o inocente. Porque ya te lo tomaste.
Ok, algo más. Nadie me dijo, si aprendimos en biología que el agua se nos enferma, ¿qué sería educación? Ya no tomar agua sucia, empezar a Correcto. Eso es educación, la medida en la que cambiamos. La medida en que ese conocimiento lo aprovechamos. Esos pies dicen, ¿para qué quiero matemáticas si voy a ser matemático? ¿Para qué quiero química si no soy químico? Todos esos churpias simplemente están despreciándose a sí mismos porque no se están educando. Ya ven esos que dicen que para qué sirve la química, cuántos intoxicados hubo a causa del COVID y que revolvieron limpiadores. Pero tampoco soy un genio para saber que no tienes que tomar cloro. Bueno, ya eso estamos hablando de un ETSO si tú quieres, ¿no? Si tu clase de química aprendiste un poquito de reacciones, ¿sí? Sabes que si metes un ácido clorhídrico o sulfídrico, ¿sí? Con cloro, te va mal. Entre otras cosas. A ver, Beltrán. Aquí estoy, pero pues ya es la 1:19, profe. Bueno, que se vaya el que quiera irse. Bueno, Déjenos. ok, nada más para que Y salga. la 1:19, quien guste salir ya puede ocuparse. A ver. Pues yo leí, o sea, hice un resumen sobre la mariposa perdida y se voy a leer. La mariposa perdida. Es un bastante en unas cuantas frases. Un niño ruega desesperadamente el poder hablar, escuchar o mirar a Dios. Primeramente exclama, Dios, habla conmigo. Y un trueno se escucha. El niño no espera a Dios. Dios, deja mirarte. Y aunque terminó, el niño, Dios, milagro, a huevo. El niño está tan ocupado buscando a Dios que no se dio cuenta. Ya a punto de rendirse, el niño hace una última petición. Dios, tócame para saber que estás conmigo. Dios, con todo su amor, tocó al niño con delicadeza para hacerse presente. Pero el niño distraído buscando a Dios sacudió la mariposa. A veces no me puedo dar una. Esa es la Esa es la reflexión del libro. Es que sí, es lo mismo, o sea, de que estamos ocupados pensando ciertas cosas que nos han conseguido o hemos encontrado lo que ya habíamos estado buscando. Pues. Voy a pegar hasta llevar esos a otros lugares. ¿Sí? ¿Qué situación puede ver? Situación. Bueno, pues no lo había pensado, pues, o sea, ahorita que me pregunto. Tranquila. ¿Dónde más puede encontrar ese milagro? Debió haberlo vivido ya. Mm. Mm. O tus compañeros den la oportunidad de compartir. Pues, aquí hay una segunda. A ver, muévete. Profe, he estado aquí toda la clase intentando subir el espacio. Y pues. Pero acerca de historia, ¿qué puedes comentar? Profe, ¿puedo participar con esta historia? Por favor. Me rogas que le iba a leer lo de la felicidad con que básicamente uno empieza a buscar siendo y no sé si no lo tiene de frente y empieza a buscar en otros lados. Es como la mujer de esta historia que le digo que la felicidad está dentro de uno, pues básicamente es parecido, que uno no pone, uno busca en lo que cree que es distinto, pero no lo que realmente, lo que Yo pensaba que la había leído. Sí, me parece pasado. Miren, voy a poner una ejemplo como pedada. Educación niños es ese milagro. Sí. Bueno, uno de esos. Nadie. ¿Por qué no la profe? Pero ¿qué ve ahí la historia? ¿Cómo lo veíamos con la historia que nos contó Beltrán? Porque es un, ¿cómo decirlo? Es algo como no sé. Yo lo veo a que nosotros vemos muy normal, muy simple la escuela, o a veces hasta lo que era muy simple, pero yo siento que aprender pues algo que te abre muchas puertas de vida, me hace crecer, es más importante de lo que nosotros creemos. Yo veo en todos lados que dicen, en la escuela no nos enseñan nada. El equivalente en esta historia sería Dios no me habla. ¿Cómo encuentran los demás elementos en esa frase?
Pues hablando sobre lo de que en la escuela no enseñan nada, me he dado cuenta que las personas esperan que en la escuela te enseñen todo como si fueran tus padres, tipo, no, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo pago impuestos? ¿Cómo esto? Cuando eso es algo que se tiene que aprender, se tiene que desarrollar. La escuela te da las herramientas para que tú comprendas el mundo que rodea y que no cometas errores tontos y decir, no, yo no sabía. Pues, por ejemplo, hay muchos chistes, ay, que no sé qué, ay, pasa esto, y ponen una imagen de y es como, sí, quizás no te sirva para la gran cosa, pero puedes escribir un texto literario, o sea, si tienes una idea, sabes cómo plantearla, sabes cómo llevarla a cabo, cuando hay gente que ni sabe escribir, o sea, hay gente que probablemente tenga la mayor idea del mundo, o no tiene los recursos ni el conocimiento para transferirla, no la puede transferir, ni escribir, ni nada. Muy bien, Lindoro. Sí. En la escuela no me enseñan a pagar impuestos. ¿Te enseñaron a calcular un porcentaje? ¿Te enseñaron a calcular un porcentaje, Lindoro? Sí, me enseñaron a calcular un porcentaje. ¿Te enseñaron a saber si un valor estaba entre un rango definido? Sí, es lo que decía, nos dan todas las herramientas, es cosa nuestra el cómo las usamos. Bueno, correcto, sí. Ahí está, ahí sería el equivalente a que Dios te está hablando. Tenemos elementos para hacerlo, ¿sí? Pero nos falta esa confianza en nosotros mismos que también es parte de esa educación y lo adquirimos a través de el trabajo, esa confianza. Los impuestos no son nada de miedo. Es un simple porcentaje sobre las actividades que realizamos. Y si queremos ser más letrados en cuanto a las condiciones que nos sirven para deducir impuestos, ¿sí? Pues ahí está la ley. Puedo saber que si tengo un determinado rango de sueldo, cuánto debo de pagar. Puedo saber que si voy a un médico particular, debo de pedir una factura y pagarlo con tarjeta o con un medio electrónico para que sea deducible y poderlo restar de mis impuestos y obtener un saldo a favor. Es ahí donde es el equivalente que Dios te hable, ¿no? Cada vez que estamos adquiriendo un conocimiento y lo despreciamos. Recuerden que las historias no son lúdicas. El coleccionado de esas historias tiene como objetivo, ¿sí?, el que ustedes razonen. Obviamente, si quieren obtener un beneficio de ello, ¿no? Cada conocimiento que van adquiriendo ustedes es parte de esa belleza del universo que los forma, que los construye, que los